Bueno, pues muchísimas... ¿Se oye? Ah, vale, vale, ok. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí, gracias a Elena y a toda la Comisión Internacional de Barcelona en Comú, que creo que estos debates, yo tuve la ocasión de participar en uno de ellos, han sido extremadamente interesantes. Yo participé en el de Economía, pero creo que de ahí ha salido una cantidad de ideas y de propuestas que creo que van a ser muy, muy útiles para los meses que vienen, ¿no? Y creo que es muy importante y creo que debemos hacer bandera de ello, del papel que juegan en estos momentos los procesos de transformación local a escala de la Unión Europea. Lo digo por una cosa muy, muy sencilla que todo el mundo entiende. El proyecto europeo está sin dirección, atascado, impotente, totalmente torpe ante el auge de la extrema derecha y sin capacidad de dar respuestas. Y el proyecto europeo, cuando no es un espacio de avance y de ampliación de derechos y de mayor integración, es un proyecto que no funciona, que entra en barrena como está en estos momentos, ¿no? Entonces, ¿por qué creo que los procesos de transformación social a escala local son imprescindibles en clave de construcción europea en estos momentos? Porque creo que es a escala local donde, frente al auge de la extrema derecha, se están produciendo el mayor desarrollo de políticas y de ideas transformadoras en pos de una sociedad más cohesionada, más sostenible y que rompa un poco la dinámica del miedo y del enfrentamiento ciudadano para construir auténticas dinámicas de vínculo y de cooperación, ¿no? Y creo que eso se está produciendo en muchísimos lugares. O sea, nosotros tuvimos unos grandes procesos de transformación con la ola del cambio en 2015, pero eso está pasando en muchos lados de Europa. O sea, hay auténticas sorpresas en las elecciones locales en muchísimos sitios, en Ámsterdam, en Viena y en muchísimas otras ciudades donde se están desarrollando auténticas transformaciones locales que tienen gran dimensión europea. Y ahora pondré algunos ejemplos, ¿no? Y entonces yo creo que debemos ser capaces de que toda esta energía que está saliendo a nivel local podamos ser capaces de transformarla en un auténtico desarrollo de una agenda de transformación europea que le dé una perspectiva a Europa. O sea, si alguien en estos momentos le puede dar una perspectiva a Europa, son las ciudades con sus programas de transformación, ¿no? Y me he apuntado algunos puntos, hay muchos en los cuales creo que es muy, muy imprescindible que las ciudades jueguen un papel, y ya lo están jugando, y que incluso pueden ir mucho más allá en el papel que juegan, ¿no? Y voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, toda la dimensión bienes comunes, acceso democrático a bienes que son esenciales para la ciudadanía. Bueno, en los últimos años hemos visto cómo hemos tenido una torpeza total y absoluta de las instituciones europeas que han impulsado con los programas de intervención de la Troika, procesos de privatización del agua, etcétera, etcétera. Y quién ha estado liderando en estos momentos que el agua tiene que ser un bien común de acceso universal y democrático han sido fundamentalmente procesos locales. Y pongo este ejemplo porque hemos saltado al nivel europeo con ello. Hemos saltado a nivel europeo porque de los procesos de transformación local, y el Hoy Aquí es uno de sus protagonistas en Barcelona, de remunicipalización del agua, saltamos a una iniciativa ciudadana europea que recogió 1 millón de firmas en favor del agua como un bien común, y de allí saltamos a una respuesta de la Comisión Europea, y este es un tema instalado ahora mismo en Bruselas, gracias a un proceso iniciado por las ciudades y por la ciudadanía. Bueno, a mí me parece esto extremadamente importante, ¿no? Y cuando hablamos de bienes comunes, si queréis hablamos de vivienda, a mí me parece que las ciudades deben tener como objetivo lograr lo que muchas veces con el agua sí hemos conseguido, que lo del agua no está ni mucho menos resuelto, pero estamos a la ofensiva. Estamos a la ofensiva con el tema del agua a escala de la Unión Europea. Pues podemos lograr estar a la ofensiva con el tema de la vivienda también, con muchas dificultades. Está aquí David Bravo, con el que hemos hablado mucho de esto, ¿no? Pero es evidente que necesitamos empezar a trasladar a escala de la Unión Europea que la gentrificación es un problema, que la expulsión de la población por burbujas en el alquiler es un problema en Barcelona, en Palma, en París y en muchísimas otras ciudades, y que ello requiere de que las ciudades se hablen, desarrollen pues el tipo de medidas que están llevando adelante y sean capaces de exigir a las instituciones europeas que actúen. En vivienda esto lo estamos mirando, no es sencillo porque hay juristas que nos dicen que en los tratados no hay base jurídica para desarrollar legislación europea en materia de vivienda, y otros que dicen que sí, pero lo que seguro que hay son, como decía y antes Eloy lo mencionaba, directivas y reglamentos que tienen que ver con la regulación del mercado interior, que tienen un efecto evidente en la capacidad de los ayuntamientos de poder regular. Bueno, pues
En vivienda debemos ser capaces, de lo que hemos logrado con el agua, de estar a la ofensiva en Europa, ser capaces de, en vivienda, también ir a la ofensiva. Y cuando logramos, y quiero señalar mucho este punto, cuando logramos ampliar un derecho a escala de la Unión Europea, luego esto repercute a la larga en lo que somos capaces de hacer a nivel local y en defendernos ante posibles actuaciones de determinados agentes privados que pueden ir a la contra de ese derecho. Y voy a explicarme. En vivienda, por ejemplo, una de las cosas que fuimos capaces de hacer en el año 2001 en materia de regulación financiera fue blindar a través de la Directiva de Protección de Consumidores todo el tema de las cláusulas abusivas. Estoy hablando de ahora de regulación financiera, pero afecta a la vivienda de una manera muy clara. Bueno, ¿qué hubiera sido de este país sin las sentencias del Tribunal de Justicia de Luxemburgo anulando las barbaridades que durante mucho tiempo hizo el mercado hipotecario, los actores y la regulación estatal en materia de vivienda en España? Bueno, fue importantísimo haber tenido un instrumento jurídico a escala de la Unión Europea como la Directiva de Protección de Consumidores del año 2001, que invalidó muchas de las tropelías que se hicieron en este país durante años, que evidentemente no lo resolvieron todo, pero hubo sentencias, han habido sentencias muy importantes, como por ejemplo la del caso Asís, ¿no? Bueno, pues tener directivas y normas que reconozcan derechos a nivel europeo nos blinda de determinadas regresiones que pueden producirse en determinados momentos. Y por ello, yo creo que es muy importante que aspiremos a que determinadas cuestiones que las ciudades hoy plantean puedan tener dimensión europea, puedan convertirse en ley europea. Y antes Eloy también mencionaba, bueno, los avances que ha supuesto para muchas ciudades en Europa, las cuestiones que hemos logrado introducir en el acervo comunitario en materia ambiental. Imprescindible. Y aquí también lo señalo, en eso las ciudades tienen también un papel en muchas veces en que se cumplan. Porque, por ejemplo, una de las cosas que hemos visto en los últimos años es en el tema de la contaminación, cómo las ciudades han liderado una aplicación estricta y rigurosa de la Directiva de la Calidad del Aire, en contra de la falta de ambición que tenían muchos Estados miembros para la aplicación de esta directiva. En España esto es conocido, tenemos un problema de contaminación muy grave en muchas ciudades, entre otras cosas por la fiscalidad del diésel, ¿no? Y esto ha sido una de las cosas que las ciudades han podido liderar también, ¿no? Es decir, nosotros, este es un tema grave, queremos que se cumpla una directiva que ya existe y que tiene un impacto muy importante en lo que hacemos, ¿no? Por tanto, ese también es otro de los papeles muy importantes que creo que tienen que jugar las ciudades, ¿no? Por lo tanto, os decía, en el tema bienes comunes fundamental, el tema de la vivienda tenemos que ser capaces de ir a la ofensiva con todo lo que las problemáticas que ahora contaba Neus, pero que nos repiten constantemente muchísimos alcaldes cuando vienen a Bruselas, y luego hay muchísimos otros temas. La lucha contra el cambio climático no se puede hacer sin las ciudades en estos momentos en Europa. Las ciudades deben ser protagonistas, cohesión social, democracia. No quiero alargarme mucho. Hay un tema en el que sí quiero hacer también especial mención e hincapié. Inmigración y refugio. Inmigración y refugio sin dimensión local, no hay cambio de política europea. Es absolutamente imposible. Y tenemos en estos momentos cuestiones que las ciudades están reclamando y que debemos ser capaces de llevar esa voz a Bruselas. Por ejemplo, el uso del fondo AMIF, que es un fondo que tiene mucho dinero, que proviene de Bruselas, para integración de asilo, de asilo y migración. Bueno, ese es un fondo que en estos momentos solo gestionan los Estados miembros. En algunos países alguna parte va a las autoridades locales, pero en el caso de España el fondo AMIF es un fondo secuestrado por el Gobierno central que no llega a las comunidades locales, que luego son los ayuntamientos que están en primera línea haciendo políticas de acogida y afrontando el fenómeno migratorio. Bueno, pues este tipo de cosas que no pueden ser porque no hay política de refugio y de acogida sin una implicación directa de las ciudades, son las que también debemos ser capaces de cambiar. También en ello debemos ser capaces de traer la voz y la agenda municipalista a Bruselas. Y en esto además yo creo que tenemos mucho hecho, porque es verdad que en el tema de los refugiados y la inmigración, ante la parálisis absoluta de las instituciones europeas, quien realmente ha llevado la voz cantante han sido las ciudades. Ha sido Manuela, ha sido Ada, ha sido De Magistris, y han sido muchísimos alcaldes en Europa que han querido liderar este tema, pero en solitario y abandonados por las instituciones europeas y sin apoyo. Bueno, pues para ello también es importante que seamos capaces de traer esa agenda municipalista en Europa para afrontar el tema de la inmigración y refugio. Bueno, estos son algunos temas que quería tratar. Y finalmente, quizá una reflexión al final. Os decía, Europa debe recuperar relato y para ello es imprescindible que las ciudades lideren la construcción de un nuevo relato, que ello tiene una derivada en muchos temas concretos, como ahora os mencionaba.
Pero luego también tenemos que afrontar un tema que es estrictamente institucional, pero que creo que es muy importante, que es que en estos momentos la articulación de la escala local con la construcción europea está absolutamente gripada, no funciona en estos momentos. Y eso es una cosa que tenemos que ver cómo lo hacemos. O sea, la capacidad que tenéis como ciudades de incidir en la agenda europea es muy limitada en estos momentos, ¿no? Cuando se desarrollan reglamentos, cuando se desarrollan directivas, el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones hacen dictámenes, pero eso es totalmente insuficiente. ¿Qué quiero decir? Que necesitamos a escala de la Unión Europea desarrollar institucionalmente un mecanismo de participación en el desarrollo legislativo a escala de la Unión Europea donde las ciudades sean protagonistas en muchos de estos temas. ¿Eso cómo se hace? Tenemos que pensarlo bien, tenemos que proponerlo bien, pero debemos ser capaces de desarrollar una dimensión institucional de la participación, de una mayor participación de las ciudades en la agenda europea, ¿no? Y yo creo que esta es una dimensión que también tenemos que tener en cuenta. Y quizá me he alargado mucho, pero para no hacerlo más quizá lo dejaré aquí, pero deciros que me parece que en los próximos meses esta dimensión local va a ser imprescindible para afrontar el debate europeo. Y teniendo en cuenta que Barcelona en Comú y que desde el Ayuntamiento de Barcelona esto se trabaja mucho, pues creo que tenemos mucho hecho y debemos ser capaces de aprovecharlo. Muchísimas gracias.